Bueno, estamos en el mes de febrero. ¿Mes de qué? Propósito. Diga conmigo, propósito. El problema es que muchas personas viven la vida en amargura, en frustración, en derrota, en estancamiento, porque no entienden cuál es su propósito y no saben para dónde van. Y al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier pareja le sirve, cualquier trabajo le sirve, cualquier iglesia le sirve. Pero cuando tú entiendes cuál es tu propósito, sabes que no todo te sirve. Todo te es lícito, pero no todo te sirve, porque solo te sirve lo que el Padre ha preparado para darte la bendición por la que Él te ha llamado. Bueno, excelente. Sin embargo, el gran problema es que nos han enseñado a proyectar un propósito, nos han enseñado a trazar objetivos, nos han enseñado y hemos aprendido durante todo este mes cómo priorizar el propósito de Dios en nuestra vida, cómo establecer las pautas para dejar atrás lo viejo y proyectarnos a vivir lo nuevo. Sin embargo, es necesario antes de cerrar este mes enseñarte cómo proteger tu propósito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han terminado pagando deudas que no eran de ustedes. Han terminado siendo víctimas de personas abusivas que vienen y toman lo suyo y nunca se lo devuelven. No sé si les ha pasado que han tenido que ver cómo personas abusan de su confianza y las lastiman. Como muchas personas que les tienen que dar, les quitan, que les tienen que construir, les destruyen. Y es por una sencilla razón: nadie te enseñó a proteger tu propósito. Es más, el Señor Jesucristo un día estuvo expuesto y el Padre tuvo que proteger su propósito. Y muchos dirían: pero si el Señor Jesús era Dios, sí, pero también era hombre. Y como hombre tuvo un momento en el que el propósito quedó expuesto. Y el Padre tuvo que enseñarle cómo proteger su propósito. Y yo te quiero enseñar en esta mañana, a la luz de la palabra, cómo proteger tu propósito. Quiero que entiendas algo. Alrededor de tu vida hay personas que Dios ha enviado para alinearte con el propósito. Pero alrededor de tu vida también hay personas que el mundo ha colocado para dañar tu propósito. Personas que te hablan al oído cosas que no vienen de Dios. Personas que quieren quitarte y no darte. Personas que vienen a robar y no a aportar. Personas que vienen a matar y no a traer vida. Personas que vienen a destruir y no a construir. Y tienes que aprender a guardar tu propósito de esas personas. En el libro de Mateo capítulo 26, acompáñame por favor, mientras le doy un saludo muy especial a todos los hijos de esta casa a través de Senda Life. Qué bueno saber que están ahí conectados, yo aquí los estoy viendo. Toda la iglesia de Montelíbano, Córdoba está ahí conectados, bienvenidas hijas. Allí también San Antonio, Texas, en Los Ángeles, California, allí en la Florida, allí en Orlando. Gracias por ser parte de esta familia espiritual. Tenemos hijos que pastoreamos allí en Argentina, Venezuela, Ecuador, México, España, Francia. Gracias por estar ahí conectados. Pero también en Colombia, allí en Baranoa, Atlántico, Ibagué, Barranquilla, Arauca, Girardot, Neiva, Bucaramanga, Cúcuta. Gracias por ser parte de esta familia espiritual. ¿Por qué no les damos un aplauso a ellos? ¿Sabían que muchos de ellos, aún en contra de mi voluntad, tomaron la decisión de dejar iglesias en las que se congregaron por años para venir a conectarse con el ambiente de lo que está pasando en Senda de Valientes? Porque entendieron que la iglesia no es un edificio, la iglesia es un ambiente. Y lo que determina el valor de la iglesia no es el auditorio, las sillas o el grupo de alabanza, es la palabra que se predica en la iglesia. Y la palabra que se predica en este lugar transforma vidas, pero también incomoda corazones para poder avanzar hacia el propósito. Y déjame incomodarte un poquito en esta mañana con la palabra. Dice Mateo capítulo 26, verso 38, ¿están conmigo? Entonces Jesús les dijo a los discípulos. Recuerda que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, celebró la Santa Cena y después salió al huerto de Getsemaní y le dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? Triste hasta la muerte. Quédense aquí, Pedro, Jacobo y Juan,
y velen conmigo, oren conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, y dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Señor Jesús viene y le dice: Padre, yo sé que tu voluntad me está llevando hacia allá, pero mi voluntad me está llevando para allá. Si es posible que yo no tenga que vivir eso. Si es posible, llévame por otro camino. Si es posible, dame esa otra copa que está más bonita, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y el padre le respondió y le dijo: no. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. No te sientas mal por ser terco. El Señor Jesús también lo fue en su momento. No te sientas mal por querer que el Padre te dé una segunda oportunidad para que Él se alinee con lo que tú quieres. Porque al final no importa cuántas veces vengas, Él siempre te va a decir no. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el padre volvió y le dijo: no, es como yo digo, no como tú quieres. ¿Cuál fue la palabra? No. Y quiero que entiendas que la palabra no es la palabra favorita de Dios para proteger tu propósito. Y en el verso 46 dice que el Señor Jesús se levantó y fue y buscó nuevamente a los discípulos y les dijo: levántense, vamos, se acerca el que me entrega, porque el Padre me dijo no. Si el Padre le hubiese dicho sí, se hubiese dañado el propósito de Jesús. Pero como el Padre conoce el propósito, conoce los planes y conoce el futuro, le dijo no. El Padre ama al Hijo, pero tuvo que decirle no para guardar su propósito. Hay muchas veces en las que Dios te tiene que decir no para guardar tu propósito. Señor, es que me gusta el chepe. No, porque yo conozco el corazón del chepe. Señor, me gusta la hortensia. No la mata, sino la vecina. No, porque el corazón de ella está demasiado lastimado y va a lastimar el tuyo. Señor, me gusta este trabajo. No, porque ahí no vas a poder desarrollar el propósito que yo tengo contigo. El problema es que por causa de nuestros daños emocionales no nos gusta que nos digan, porque queremos hacer lo que se nos da la gana. Porque creemos que Dios es un Padre que está listo para cumplir con nuestros caprichos inmaduros, con nuestros antojos personales. Y el Señor Jesús fue y le dijo: Padre, ¿puedes hacer mi voluntad? Y el Padre le dijo no. Y se fue, pero luego volvió y le dijo: Padre, ¿en serio? ¿Puedes hacer mi voluntad? Y el Padre volvió y le dijo no. Y el Señor Jesús lo entendió y le dijo: muchachos, baila. Papá dijo no. Y entonces significa que aunque el Padre te ama, muchas veces te tiene que decir no, no solamente para guardar tu propósito, sino también para alinearte con tu bendición. Es que tú no sabes, tú no conoces lo que Dios ha preparado para ti adelante. Por eso tú le dices sí a lo que tú conoces que viene de atrás. Por eso generalmente todo lo que tú le dices sí es a lo que te da confianza, seguridad, porque es lo que tú conoces. Y eso se traduce en una sola palabra: estancamiento, conformismo. Porque la única manera para avanzar hacia adelante es soltando lo que quedó atrás. Pero para avanzar hacia adelante le tienes que decir a lo nuevo de Dios sí, y a lo viejo de tu pasado no. Por eso tú eliges pareja, es de acuerdo a lo que tú conoces. Por eso tú buscas trabajos de acuerdo a lo que tú conoces. Por eso lamentablemente nos enseñaron a venir a la iglesia a buscar lo que conocemos, que es lo que queremos. Pero muchas veces el Señor nos tiene que decir no, porque lo que yo tengo preparado para ti es mucho mejor que lo que tú quieres. Porque lo que yo he preparado para tu vida no incluye esa relación, no incluye esa persona, no incluye ese trabajo, no incluye ese negocio, no incluye ese lugar.
Porque aunque el Padre te ama, te tiene que decir no, porque no solamente guarda tu propósito, no solamente te alinea con tu bendición, sino también afirma tu carácter. Nunca es igual el carácter de un niño al que sus padres le ponen límites y le dicen no, al carácter de un niño al que todos le dicen sí. Muchos padres creen que son buenos padres porque le dicen sí al niño en todo, y cuando crecen son adolescentes, jóvenes y adultos inmaduros, incapaces, ingratos, indiferentes, arrogantes, limitados, porque el no fortalece el carácter, el no afirma la madurez, el no desarrolla el criterio para tomar buenas decisiones. La gran mayoría de daños que nosotros tenemos se establecieron por límites que nuestros padres no colocaron. Y cuando nuestros padres no colocaron límites en ellos y no nos colocaron límites a nosotros, automáticamente le dijeron a Dios no y le dijeron a lo que ellos conocían sí. Y lo que le estaban diciendo no era el propósito que Dios tenía con nosotros. Por eso el Padre le tuvo que decir al Señor Jesucristo no, porque a través de esto te voy a proyectar a tu propósito, porque a través de esa copa te voy a alinear con tu bendición, porque a través de esa copa voy a firmar tu carácter para lo que viene. El problema es que muchos de nosotros no hemos guardado el propósito, no nos hemos alineado con nuestra bendición y no hemos afirmado nuestro carácter porque no hemos aprendido a valorar el no de Dios. Y cuando no aprendemos a valorar y a recibir el no de Dios, no tenemos el criterio, el carácter y la madurez para decirle no a las personas. Filipenses capítulo 2. Y te quiero enseñar a la luz de las palabras del apóstol Pablo cómo ese no del Padre guardó el propósito, alineó la bendición y desarrolló el carácter del Señor Jesucristo para cumplir con su propósito. Y dice el versículo 5: haya pues en ustedes este mismo sentir, esta misma actitud, este mismo carácter que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. ¡Wow! Por causa del no de Dios, el Señor Jesús se alineó con el carácter correcto, con el propósito correcto y con la bendición correcta, y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Pero si el Padre le hubiese dicho sí, no lo hubiese podido exaltar a donde lo quería exaltar. El problema cuando nosotros no entendemos el no de Dios es que queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad del Padre. Y nos estamos perdiendo la exaltación del Padre, la bendición del Padre, el desarrollo natural del carácter del Padre sobre nuestra vida. Escúchame, muchos de los que estamos aquí hemos sido caprichosos con Dios. Dios te ha dicho no y lo haces. Dios te dice no te metas ahí y te metes. Dios te dice salte y no te sales. Dios te dice perdona y no perdonas. Dios te dice suelta y no sueltas. Dios te dice cambia y no cambias. Porque nos hicieron creer que con nuestras buenas intenciones era suficiente. Diga conmigo, buenas intenciones. Pero el infierno, ¿el qué? Está lleno de cristianos con buenas intenciones, que se congregaban, leían la Biblia, cantaban canciones cristianas, se sabían versículos de memoria. ¿Y por qué terminaron en el infierno, pastor? Porque tenían buenas intenciones, pero nunca tomaron buenas decisiones. Porque ellos querían decir no, pero terminaban diciendo. Y cuando tenían que decir sí, terminaban diciendo, ¡ay, qué tremendo! Solo cuando aceptas el no de Dios, tienes el carácter para decirle no a los hombres. Lamentablemente hay hombres que no saben decir no y tienen arruinado su propósito. Lamentablemente hay mujeres que no saben decir no y tienen arruinado su corazón.
Porque decir no requiere carácter. Porque decir no requiere valorar el propósito de Dios por encima de la necesidad del alma y del cuerpo. Pero no hemos guardado el propósito de Dios en nuestra vida porque simplemente no hemos aprendido a poner límites. Y no le pones límites a tus pensamientos, no le pones límites a tu lengua, no le pones límites a tu cuerpo, no le pones límites a tus relaciones, no le pones límites a las personas que te rodean. Y cuando no sabes decir no y no pones límites, todo en esta tierra abusa el propósito que Dios tenía contigo. Bueno, excelente. Diga al que está a su lado, ¿cómo te quedó el ojo? Sin embargo, para aprender a decir no, escúchame, y para aceptar el no de Dios necesitas 3 cosas que aprendió el Señor Jesús. Nosotros somos, ustedes son cristianos, ¿verdad? Y si son cristianos, ¿a quién representan? No al pastor González, no a su papá, el señor Pérez. No, ustedes representan a Cristo. Porque nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos una nueva identidad, una nueva ciudadanía, una nueva razón de vivir, un propósito. Y si tú representas a Cristo, en ti tiene que haber la misma actitud que hubo en Cristo. Porque Cristo, cuando le tuvo que decir al Padre sí, le dijo sí. Aunque para decirle al Padre sí, le tienes que decir a los hombres no. ¿Le tienes que decir cómo? No. Pero hay una... No. Les cuesta decir no. ¿Y sabe por qué les cuesta decir no? Ahorita les voy a enseñar. Mira lo que dice el versículo 8 de Filipenses. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ay, qué tremendo. La Reina Valera dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga conmigo, humildad. Se necesita humildad para aceptar el no y saber decir no. El problema es que toda persona orgullosa no acepta los no. Escúchame, si tú tienes a tu lado una persona orgullosa, ¿quiere que a todo le digas? Aunque a Dios le tengas que decir. Por eso el orgulloso nunca le puede decir a Dios sí. El orgulloso siempre le dice a Dios no, porque lo que me importa no es tu voluntad, sino mi voluntad. Si el Señor Jesucristo hubiese sido orgulloso, le hubiese dicho al Padre: Padre, yo no cojo esa copa. Mi hijo, no, tienes que cogerla. No, no la cojo. Hijo, te amo, pero de malas, tienes que cogerla. No, entonces Pedro, Jacobo, Juan, nos vamos para otra iglesia. Pedro, Jacobo y Juan, vamos a abrir nuestra propia iglesia. Porque Dios no entiende nuestro propósito. Porque Dios no nos ama lo suficiente para que disfrutemos esta vida. No, te ama tanto que quiere que disfrute lo que tienes que disfrutar aquí, para que puedas ir a disfrutar lo que Él te ha preparado para disfrutar allá. Pero tienes que entenderlo. Necesitas humildad para aceptar el no y para saber decir no. El problema no es decir no, el problema es saber decir no. Pero te voy a decir algo, no te preocupes. ¿Sabes por qué los orgullosos no le pueden decir a Dios sí? Porque para ellos su sí está por encima del no de Dios. Por eso Dios a los orgullosos los mira de lejos. Porque ¿para qué se desgasta si al final ellos le van a decir a Él no, para decirle a los hombres sí? Porque a los orgullosos les fascina agradar a los hombres. Pero principalmente les fascina agradarse a ellos mismos. Agradar su ego, su justicia propia, su autosatisfacción personal. Por eso los orgullosos quieren que tú todo el tiempo les digas a ellos sí, aunque para eso le tengas que decir a Dios no. Hay que ser humildes para aceptar los no, pero también hay que ser humildes para saber decir no. Escúchame, tú tienes que aprender a decir no. Escúchame, aunque al otro no le guste. Tú tienes que aprender a decir no, aunque el otro tenga argumentos, justificaciones. Puede que para él sean válidas, porque en su mente él quiere un sí. Pero tú solo necesitas un argumento para decir no. Mi Padre me ama y yo voy a guardar su propósito. Bueno, excelente. Pero dice la palabra que también el Señor Jesús tuvo obediencia. Se humilló, di conmigo, humildad.
y fue obediente. Diga conmigo, obediencia. Y tú necesitas humildad para aceptar el no y para saber decir no, pero también necesitas obediencia para decirle a Dios sí y a los hombres no. Para decirle a Dios sí y a los hombres no. Necesitas obediencia, pero no intenciones de obediencia, sino decisiones de obediencia. Es probable que hay cosas que Dios te va a pedir que los hombres no van a entender. La pregunta es, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Decirles no o que entiendan por qué no? Decirles que no, porque al final nunca van a entender por qué no, pero a ti qué te importa si entienden o no entienden. Lo que te tiene que importar es que Dios te vea con agrado. Por eso no trates de justificarte con gente que no entiende los no de Dios, porque no va a entender los no tuyos. Gente que no tiene límites jamás va a aceptar tus límites, ni a respetar tus límites, ni a validar tus límites. Pero tú tienes que ser obediente a Dios para aprender a decirle a Dios sí, aunque le tengas que decir a los hombres no. ¿Vamos bien hasta ahí? Y lo tercero que necesitas es sacrificio, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Diga conmigo, humildad, obediencia y sacrificio. Te lo repito, humildad para aceptar el no y saber decir no, obediencia para decirle a Dios sí y a los hombres no, y sacrificio para mantenerte firme en tu no. Es que lo difícil no es decir no, lo difícil es mantenerte en el no. Tú no necesitas sacrificio para decirle a la Azucena, hasta aquí llega nuestra amistad, porque eres una chismosa y me contaminas el corazón. Ahí necesitas es decisión, obediencia, pero el sacrificio es cada vez que la Azucena te diga, ay, le tengo el chisme de la Magola. Para usted no decirle, bueno, cuente para que oremos. Sacrificio es el ingrediente para mantenerte en la obediencia con humildad. Por eso, decirle no a los hombres requiere sacrificio. Porque tu alma quiere lo que esa persona te ofrece, porque tu cuerpo quiere lo que esa persona te ofrece, porque tu economía necesita lo que esa persona te ofrece, porque tu ego requiere lo que esa persona te ofrece. Pero tu vida requiere solamente lo que Dios verdaderamente te ofrece. Por eso solo quien está dispuesto a sacrificarse puede mantenerse. ¿Vamos bien hasta ahí? Humildad, obediencia y sacrificio. ¿Sabe por qué muchas personas hoy dicen sí, pero mañana dicen no? Porque no se quieren sacrificar. Por eso comienzas y no terminas. Por eso arrancas y te quedas en la mitad. Por eso un día sales envalentonada de la iglesia y le dices a esa persona no, pero te dijo 3 triquiñuelas baratas y caíste. Y ahora le dices sí. Pero para decirle a esa persona sí, le tienes que decir a Dios no. Y después crees que venir llorando con el corazón quebrado y decirle, ay, pero tú sabes que yo tenía la intención. Y Dios, ¿qué te va a decir? Me sirve de nada, porque al final le dijiste sí cuando yo te pedí que le dijeras no. Aprender a decir no protege tu propósito. Aprender a decir no protege tu propósito. Hijos, muchos de ustedes no están mejor porque no han sabido decir no cuando tienen que decir no. Muchos de ustedes han sufrido en esta vida porque no han tenido el carácter para decir un rotundo no, para poner un límite claro y mantenerse en él. Bueno o excelente. Preocupante más bien, porque siguen así. Necesitamos poner límites, porque los límites protegen. Los límites protegen. ¿Y de quién te protegen? De los que quieren abusar, de los que se quieren aprovechar, aunque también pueden venir con buenas intenciones. Pero el problema es que las buenas intenciones de ellos al final no sirven de nada, porque toda persona que no tiene el carácter suficiente para poner límites comienza con buenas intenciones, pero siempre termina tomando malas decisiones.
Necesitamos aprender a poner límites. Y el problema es que muchas personas no pueden decir no. Mira, yo he tenido consejerías más de las que te imaginas con personas que les digo: mira, mijita, dile no, no es el momento, no es el tiempo, pon un límite. Ay, pastor, pero es que yo no puedo decir no. Entonces haga lo que quiera, porque ¿qué puedo yo hacer? O sea, estar al lado todo el tiempo. Recuerda, no. Ven, no. Acuérdate, no. No, dile que no. Y cuando no esté: ay, pastor, es que sí, cometí el error, tomé la mala decisión, volví, estoy otra vez en las mismas, pero es que yo lo llamé y usted no me contestó. Ah, entonces es culpa mía. Así son muchos de ustedes. No, ustedes no, los que ya no están acá. Y se ponen bravos, porque yo no estaba ahí para recordarles que tenían que decir. No, yo no estoy para eso. Yo estoy para instruirte, para guiarte, para inspirarte, pero no para obligarte. Proteger tu propósito es tu responsabilidad. Decir no es tu responsabilidad. Ay, pero mi marido se pone bravo. Esto es la responsabilidad de él. Tú cumple con la tuya. Pero tú no puedes llegar al cielo y decir: sí, fui un irresponsable, pero es que mi marido se ponía bravo. No, tú eres responsable de lo tuyo. Tú eres responsable de tu propósito. Tú eres responsable de lo que Dios ha preparado para ti. Pero también tú eres responsable de perderte lo que Dios ha preparado para ti. Y te quiero decir algo, y quiero llevarte a la conciencia de algo. Tú sabes que podrías estar viviendo una vida mejor de la que estás viviendo, pero la única razón por la cual tu vida no es mejor de lo que es porque no has aprendido a poner límites. Porque no has aprendido a decir no cuando tienes que decir no. Y tú sí sabes a lo que le tienes que decir no. Porque es lo que te ha lastimado, porque es lo que te ha dañado tu valor, porque es lo que te ha quitado tu propósito, porque es lo que te ha alejado del plan de Dios, lo que te ha empujado a la frustración, a la depresión, a la ansiedad, a la ruina. Pero el problema es que crees que culpando a otros tú te vas a salvar. No. Ellos siempre fueron abusadores y siempre ibas a ser abusadores, pero tú eras el que le tenía que decir. Y si tú no le dices, la responsabilidad es. Bueno, excelente. Desen un aplauso, por favor, ya están entendiendo. Pastor, pero ¿por qué no puedo decir no? ¿Por qué me cuesta decir no? Por 3 razones. ¿Cuántas? Primera, estás dominado por el temor. Una persona dominada por el temor no puede decir no. Porque hay personas que están dominadas por el temor al rechazo, el temor al abandono, el temor a la vergüenza, el temor a la crítica, el temor a, ay, no, si no me habla, si me mira feo, pero quiera pensar de mí. Y cuando tú tienes temor de hombres mayor al temor de Dios, le vas a decir a Dios no y a los hombres sí. Y si te rechaza, pues que te rechace. Y si te abandona, pues que te abandone. Y si te critican, pues que te critiquen. Pero es que tú no vives de las opiniones de los hombres, tú vives de toda palabra que viene de la boca del Padre. ¡Oh, qué tremendo! Déjame decirte esto: el temor a Dios te impulsa, el temor a los hombres te frustra. Ahí está la frase para su Facebook o para su Instagram o para su estado de WhatsApp. El temor a Dios te impulsa, pero el temor a los hombres te frustra, porque por temor a los hombres siempre les dice sí, y por más que les diga sí, nunca va a ser suficiente para ellos. Cuando tú por temor a los hombres les dices sí, escúchame, siempre, siempre, siempre terminan mal. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aprende a decir no, así te critiquen. Ese era el carácter que había en Esther. Y si perezco, pero a Dios le digo sí y a los hombres les digo no. Cuando el Señor dice en la palabra no temas,
No te está diciendo que no sientas temor, eso es inevitable. Te está diciendo que no te dejes dominar por el temor. Porque vas a tener temor de decir no, vas a tener temor de poner límites, vas a tener temor de la reacción de esa persona. Pero si tú puedes colocar el temor a Dios por encima del temor a los hombres, tú le dices a Dios sí y a las personas no, así se paren de cabeza. Hebreos capítulo 13 versículo 6 dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oh, qué tremendo es eso. ¿Quién es el que te ayuda? Y si tú tienes claro que el que te ayuda es Dios, dejas de tener temor que esa persona te deje de ayudar. Si tú sabes que la fuente de tu amor es Dios, dejas de tener temor de que esa persona te abandone. Dejas de tener temor de que esa persona te rechace. Dejas de tener temor que ese jefe te saque. Dejas de tener temor de que ese negocio se caiga. Porque al final, el que sustenta tu vida, el que sustenta tu economía, el que sustenta tu propósito, es Dios, al que hoy tú eliges decirle sí, pase lo que pase. ¿Bueno o excelente? Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice el sabio Salomón: teme a Dios. ¿A quién le tienes que temer? Deja de temerle a tu marido, porque por eso estás como estás. Por eso tu casa está como está. Deja de temerle a tu mujer, deja de temerle a tus hijos. Hay padres que no pueden ejercer el carácter de poner límites porque le tienen miedo a sus hijos. Hay personas que no le ponen límites a su trabajo porque le tienen miedo a su jefe, le tienen miedo a los clientes. Pero dice acá: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es el temor a Dios, porque de ahí viene la obediencia a Dios. Si temes a Dios, lo tendrás todo. Si temes al hombre, lo perderás todo. ¿De quién es la decisión? Ahí está la frase para tus reyes. Si temes a Dios, lo tendrás todo. Si temes al hombre, lo perderás todo. Analiza. Lo que hoy tienes, poco o mucho, es porque le has dicho sí a Dios. Pero todo lo que has perdido en la vida es porque le has dicho sí a los hombres. No tengas temor de obedecer a Dios. No tengas temor de agradar a Dios. Pastor, ¿y si me quedas sola? No, nunca te vas a quedar sola, porque Él siempre estará contigo. Y cuando estés preparada, te enviará personas correctas que te rodeen. Pastor, ¿y si me echan? Nadie te puede echar de donde Dios te ha metido, porque puerta que Dios abre, nadie la cierra. Pero puerta que Dios cierra, nadie la abre. Lo que pasa es que Dios puede usar un jefe amargado, resentido y frustrado para sacarte de ahí y catapultarte a la puerta de grandeza que Dios ya tiene preparada para ti. Entonces no tengas temor de que te saquen, porque el único que te puede sacar de un lugar es Dios, y el único que te puede llevar a un lugar es Dios. Deja de tener tanto temor de los hombres. Pero es que me ama de verdad. No, no te ama de verdad. El amor de los hombres es condicionado, es imperfecto, es transaccional. Pero el único que te ama de verdad es el que entregó su vida en la cruz por ti. No confíes en el amor de los hombres, porque el amor de los hombres nace del corazón. ¿Recuerdan a la salmista que dice: me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no puedo vivir sin usted, disculpe que se lo diga? Y a los 15 días le estaba diciendo: usted es un mal hombre sin nombre, Señor. ¿Por qué? Porque el corazón es más que todas las cosas, engañoso más que todas las cosas. Y si tu amor, el que tú estás esperando, es de un hombre que produce amor de su corazón, al final ese amor es engañoso. Pero cuando el amor viene del trono del Padre, ese amor es genuino, es puro, es verdadero, es inagotable, es incomparable, es incondicional y es perfecto. Y todito para ti. Y cuando digo el amor de los hombres, me refiero al amor de los hombres y al amor de las mujeres. Porque la que canta eso es una mujer. Escúchame.
Dios nunca te va a llevar a lugares incorrectos, porque en los lugares incorrectos siempre vas a encontrar personas incorrectas. En una cantina lo encontré y en una cantina lo perdí. Entonces, es que en la iglesia no hay nada, pastor, me voy a dar una vueltica por el mundo. Bien pueda. Y al final va a decirle sí a lo que le tenía que decir no. Porque a lo que le tenía que decir no es a esas ganas de buscar en el hombre lo que no has querido encontrar en Dios. Pero cuando tú buscas en Dios lo que nunca podrás encontrar en el hombre, vas a descubrir la plenitud del amor perfecto que viene de papá. Segundo, ¿por qué no puedes decir no? Porque no tienes límites en tu vida. Porque creciste sin límites. Porque te acostumbraste a hacer lo que se te da la gana, porque no respetas autoridad, porque no respetas líneas, lineamientos, parámetros, principios. Porque una persona que no tiene límites se mueve por impulsos y emociones. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque tuve el sentir. ¿Por qué lo hiciste? Porque creí que era lo correcto. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía rabia. Sí, pero es que tú puedes tener rabia, pero ponerte límites. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues tú puedes sentir ira, pero decirle no al manifestarla. Airaos, pero no. Tú le tienes que decir no a esa lengüita. Porque cuando no le dices no a esa lengüita puede provocar grandes incendios. Porque esa lengüita es como el timón de un barco, dice Santiago. Y dirige tu vida a donde a esa lengüita, por causa de los impulsos y emociones, se le da la gana dirigirla. Dice también Santiago que la lengua, la boca, la lengua, siendo un miembro tan pequeño, domina todo el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que el que no le pone límites a la lengua, no le pone límites al cuerpo. Y tú hablando de lo malo que hace la vecina con su cuerpo, y no te das cuenta que tú vas para allá porque tú haces lo mismo con tu lengua. Ush. En lugar de decir amén, ush. Ush. Dile al que está a su lado, ush. Si tú no pones límites en ti mismo, jamás vas a respetar los límites de otro. Déjame decírtelo de otra manera: si tú no te respetas, no vas a respetar a nadie. Si tú no te valoras, no vas a valorar a nadie. Si no te das tu lugar, jamás le darás el lugar a alguien. Porque lo único que te domina es tu ego, tu arrogancia, tu soberbia y tu orgullo. Porque el primero es tu lugar para ti, por ti y en ti. ¿Y qué me importa? El sí de Dios. Si lo único que me importa es el sí de los hombres, porque el sí de los hombres alimenta tu orgullo, alimenta tu ego, alimenta tu arrogancia, alimenta tu soberbia. Bueno, excelente. Ponte límites, porque dice Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28: una persona sin control propio, diga conmigo, límites, es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona que no tiene límites está totalmente expuesta a lo que sea que quiera dominarla. Una persona que no se sabe decir a sí misma no, jamás tendrá cómo decirle a otros no. Por eso no hay nada más peligroso que una mujer sin valor. Y una mujer sin valor no es la consecuencia de lo que los hombres han hecho en ella, es la consecuencia de lo que ella no ha querido hacer en Dios. Porque el valor de una mujer no está en un hombre, está en su padre, en Dios. Pero por buscar el valor en quien nunca se lo puede dar, es que anda sin valor. Igual con los hombres. Por eso una persona sin control propio, una persona que no sabe decir no, una persona que no pone límites, es como una ciudad con las murallas destruidas. El que quiere entrar, entra y hace y deshace. Por eso hay tantas personas que vienen y abusan de ti. Tantas personas que vienen y te lastiman, te ofenden, te piden prestado y no te pagan, te quitan y no te devuelven. Tantas personas que vienen y te prometen y no te cumplen, te dicen un día una cosa y al otro día te dicen la otra. No es porque ellas sean malas, aunque son malas, es porque tú no tienes límites, aunque dices que eres hijo de Dios. ¿Me hago entender con eso? Por eso tienes que aprender a tener límites, porque las personas que no saben decir no es porque no tienen límites, por eso no saben cómo poner límites. Ejercita tu dominio propio.
Aprende a decirte no de vez en cuando. Aprende a decirte no de vez en cuando. Si tú vas a determinar un tiempo para una oración diaria, para lectura diaria de la palabra, para ayunar de vez en cuando, comprométete y mantente firme. Si dices no voy a volver a gritar, no voy a volver a ofender, voy a dejar atrás mi pasado, voy a perdonar a mi papá, pues hazlo de una vez por todas. Pero te acostumbraste a jugar con los límites y no te estás dando cuenta que lo que estás es derribando tus murallas cada día. Lo único que puede proteger una ciudad son las murallas. Lo único que puede proteger un propósito son los límites. Y los límites se marcan con un rotundo. Y te quiero decir esto, y no es para que lo publiques solamente en tus redes sociales, es para que lo pegues grande encima de tu cama. Si no pones límites hoy, no te quejes mañana. Si no pones límites hoy, no te quejes mañana. No, pastor, pero el muchacho parecía buena gente, pero no te diste la oportunidad de conocerlo y te dejaste engañar por sus buenas intenciones. No, pero es que era respetuoso, pastor. Usted viera cómo era de gentil, de querido, de amable mientras pasaba la muralla. Pero cuando pasa la muralla, cuando pasa tus límites, ya tú estás expuesta. Así es en los negocios, así es en el trabajo. ¿Usted no ha visto cristianos a los que Dios bendice con un trabajo y ya después no tienen tiempo para Dios? Es porque no supieron poner límites. Y a todos decían, sí, ¿y quién hace esto? Yo. ¿Y quién puede horas extras? Yo. ¿Y quién puede hacer el trabajo que los irresponsables no hicieron? Yo. Y nunca supo decir no. Y ahora no tiene tiempo ni para la familia, ni para Dios, ni para la iglesia, ni para nada. ¿Conoce personas así? No tienen límites. Y si no ponen límites en su trabajo hoy, no se quejen mañana. Si no ponen límites en su relación hoy, no se quejen mañana. Si no le ponen límites a las personas hoy, dígale al que está a su lado, no te quejes mañana. Tercero, las personas no. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Es que lo veo como no sé. Tercero, las personas no saben decir no porque no se valoran ni valoran su propósito. Por eso necesitan ser valoradas permanentemente por otros que ni siquiera se valoran a ellos mismos. Si tú no te valoras a ti misma, siempre vas a esperar el valor que otro te dé, así sean migajas de valor. Y si tú no te valoras a ti, nunca vas a tener cómo valorar el propósito que hay en ti, porque tu valor está inmerso en el propósito. Y como el propósito es grande, tu valor tiene que ser. Pero si no conoces el propósito, nunca vas a conocer tu valor. Y vas a creer que tu propósito es sufrir, que tu propósito es el desamor, que tu propósito es la depresión, la frustración, la ruina, que tu propósito es vivir como una mujer frustrada, como un hombre fracasado. Es que no, ¿quién te dijo que Dios tenía esos planes para ti? Es que no pusiste límites ayer, por eso solo te puedes quejar hoy. Permitiste que aquello que no le pusiste límites determinara tu valor. Y te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que eso en lo que creíste que estaba tu valor era temporal. Y cuando se fue, ¿sabes qué se llevó? Tu valor. Por eso hay hombres que se han llevado tu valor, porque dependías de que él te valorara. Trabajos que se llevaron tu valor, porque creías que ese trabajo te hacía importante. Mujeres que se llevaron tu valor, porque creías que te amaban de verdad y te valoraban como nadie te había valorado. Y el gran problema no fue ese. El gran problema es que ninguno de ellos tenía cómo darte tu valor, porque tu valor solo te lo puede dar el que te creó, el que te formó allí en el vientre de mamá. Si tú quieres saber el valor de una canción, pregúntale al que la compuso. Si quieres conocer el valor de una escultura, no se lo pidas a un grafitero,
Pregúntaselo al que la esculpió. Si tú quieres saber el valor de una persona, no le preguntes al esposo o a los hijos o al jefe, pregúntale al que la creó. Pero no nos valoramos porque seguimos dependiendo del valor que los hombres nos dan. Pero no hemos entendido que todos los hombres somos imperfectos y estás esperando que una persona que no se valora a sí misma te dé valor a ti. Por eso no sabes decir no, porque necesitas ser validada, porque no tienes valor. Y porque si dices no, puedes perder valor con personas sin valor. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte que decir no te puede restar más valor en personas sin valor, pero te va a aumentar el valor en el único que conoce tu verdadero valor. Dale un aplauso al Señor. Pastor, es que mis hijos no me valoran. Nadie valora mi sacrificio en esta casa. Pero si tú, que desde niña no tienes valor, fuiste la que los crió, ¿cómo van a tener valor esos pobres chinitos? Y como no tenías valor, te fijaste en otro que tampoco tenía valor. Entonces, frustrada porque el marido no te valoró y frustrada porque tus hijos no te valoran. Pero aquí viene la buena noticia. Sin importar. Ay, qué tremendo es eso. Este es un billete de 50,000. ¿Le sirve a alguien? Eso no vayan ahorita a ofrendar. ¿Le sirve a alguien? ¿Quién lo quiere? Levanta la mano y ve. No, pero eso es un solo billete. Espere. Ahora sí. ¿Alguien lo quiere? Ahora sí. ¿Alguien lo quiere? ¿Sí? Pero está pisoteado, arrastrado, rechazado, lastimado, menospreciado. Diga conmigo, pero no perdió su valor. Y esta es la buena noticia. No importa cómo nos ha tratado la vida, delante del Padre no has perdido tu valor. Personas sin valor te han pisoteado, te han rechazado, te han dicho que no tienes valor, que no sirves para nada. Menospreciaron tus esfuerzos, tus sacrificios por agradarlas a ellas. Y aunque hoy estás viviendo las consecuencias de no haber colocado límites, Dios te trajo para decirte: estás arrastrado, estás lastimado, estás herido, estás estropeada, pero no has perdido tu valor. Por eso te traje, porque yo conozco tu valor y mi amor te va a sanar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a vivificar y te va a dar una nueva oportunidad. Por eso las personas que no se valoran y que no valoran su propósito necesitan la aprobación de los hombres. Mi amor, ¿esto me queda bien o no me queda bien? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Cómo quieres que hable? ¿Qué quieres que coma? Hombres que tienen tan poco valor que llegan al restaurante. Mi amor, ¿a mí qué me gusta? ¿Qué como? A mí tráigame una hamburguesa con papa. No puede comer papa. ¿Qué va a comer? No, si no, papas, no. Porque necesito que me apruebe hasta lo que voy a comer. Necesito que me apruebe hasta los zapatos que me voy a poner. Necesito que me apruebe hasta la vida que voy a vivir. Porque ya no me interesa consultarle a Dios. Ahora le consulto a aquel a quien le mendigo valor. Y pierdes tu propósito, pierdes tu identidad y pierdes tu vida. Y cuando te das cuenta, quizás ya es muy tarde para recuperarla. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Pues
¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque un siervo de Cristo solo quiere agradar a aquel que dio su vida por él en la cruz del Calvario. Aquel que le da sentido, aquel que le da valor, aquel que le da propósito a su vida. Por eso te quiero decir algo y grábatelo en tu corazón. Esta palabra nace de lo más profundo de la revelación del Espíritu Santo a mi vida. Porque no te estoy dando conocimiento, te estoy impartiendo vida. Y quiero que recuerdes esto para siempre. Si necesitas su aprobación, eres esclavo de su manipulación. Si necesitas la aprobación de tu marido, eres esclavo de la manipulación de tu marido. Si necesitas la aprobación de tu jefe, eres esclavo de la aprobación de tu jefe. Tu jefe puede aprobar un trabajo como lo haces, un informe como lo entregas, pero no el profesional que tú eres, no los valores que tú tienes, no el propósito al que Dios te está llevando, y mucho menos la vida que tú decides vivir. Pero aprende esto: un hombre sin límites siempre va a querer que tú dependas de su aprobación, y a través de la culpa te va a desaprobar para poderte manipular. Y de eso sí que hay. Y de eso sí que vienen a la iglesia a buscar mujeres inseguras, temerosas y sin carácter. Pero te doy un secreto: ese tipo de personas sin valor que vienen a manipularte y a dañar tu propósito, jamás entran por la puerta de autoridad. Siempre se saltan la cerca. Por eso te vienen a hablar, pero que el pastor no sepa. Por eso te llaman, pero que el pastor no sepa. Porque todo el que se salta la cerca comienza a buscar la ovejita con menos carácter, la ovejita con menos valor, porque esa es la que más fácilmente va a necesitar su aprobación y la que primero cae en la manipulación. ¡Oh, qué tremendo! Bueno, excelente. ¿Estamos aprendiendo? Dile al que está a su lado: entonces ten carácter. Si necesitas su aprobación, eres esclavo de su manipulación. Yo te invito que hoy, a partir de el momento en que cruces por esta puerta, en que cerremos esta conexión, tu vida se centre solamente en agradar a Dios, en buscar la aprobación de Dios. Pero pastor, si a mi marido no le gusta, déjale saber que estás tomando esa decisión porque tú elegiste agradar a Dios y es lo que Dios te ha hablado. Pastor, ¿y si me deja? Es problema de él. Y si se pone bravo, pues después se tiene que contentar. Y si me habla mal, le metes un sartenazo. Ya es tiempo de valorarte y de valorar tu propósito. Ya es tiempo, hijos. Ya has vivido demasiados años para agradar a los hombres y mira cómo está tu corazón. Has vivido muchos años para agradar a las personas y mira cómo está tu vida. Te sentiste el rey del mundo porque tenía la aprobación de una mujer, pero no entendiste que era temporal, condicionada, imperfecta. Por eso dice el salmista: pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. Y el problema no fue haber encontrado mujeres a su paso. El problema fue que comenzó a depender de la aprobación de esas mujeres que encontró en su paso. Tú pudiste haber sido un gran empresario, pero encontraste personas que aprobar en tu paso. Pudiste haber tenido un hogar hermoso, pero encontraste personas que agradar y que aprobar en tu camino. Y quizás sin darte cuenta, creíste que amabas
pero nunca amaste, solo necesitabas aprobación. Quizás estableciste relaciones no porque amaras, sino porque eras esclavo de la aprobación de otro. Eras adicto a la aprobación de una pareja, y esta no es la que más amo, es la que más me aprobó. El problema es que cuando te deja de aprobar, se acaba lo que llamaste amor. Ya es hora de valorarte, hija. Ya es hora de valorarte, hijo. Con culpar a otros no vas a solucionar nada, porque si bien es cierto, ellos cruzaron los límites, tú nunca los pusiste. Y si los pusiste, nunca te sacrificaste para mantenerlos. Y por eso pasó lo que pasó y vives lo que vives. Es tiempo de